Televisa presenta. Wait. Pues, compañeros, el día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre la genética de la conducta. Aquí estamos con mi compañero César y mi compañero Irán. Y pues bueno, el día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, no sé quién guste comenzar a abrir el tema. Pues, mire, yo empiezo con un dato un poco general de lo que la genética. Se ven varios puntos en esta cuestión de la genética, pero básicamente habla de cómo nuestra herencia genética tiende a ver con nuestras actitudes en cuestión de comportamiento social, ¿no? O comportamiento pues, asocial en este caso, que es lo que se trata de la materia de conductas delictivas. Mira, no sé si quieres agregar algo. Pues de alguna manera todos estos comportamientos, tanto la parte biológica como la parte genética, creo que también un tema importante es la parte ambiental, ¿no? O sea, cómo se generan también ciertas características de este tipo dependiendo de los ambientes. Creo que es parte importante, porque inclusive, bueno, como tal tocar el tema de la parte genética en un psicópata, en un sociópata, influye mucho la parte ambiental. En efecto, Josué. Sí, no sé, un poquito como platicábamos en clase, ¿no? A pesar de que genéticamente una persona nazca como con esta predisposición, pues como dice nuestro compañero Irán, ¿no? Influye mucho la parte ambiental, ¿no? Realmente no sé si una persona nace con predisposición genética, no sé, padecer depresión, pues digamos que si pues crece en un ambiente que pues active estos genes, pues obviamente pues, la persona va pues, a tener depresión, ¿no? En cambio, si esta persona nace con esta predisposición, pero pues se desarrolla en un ambiente, nace en un ambiente familiar, que fomente su creatividad, su autoestima, pues estos genes realmente no van a, pues no van a hacer mucho, ¿no? En cuanto a que pues la persona desarrolle depresión. Sí, de hecho hay una estadística muy alta en la parte de que mucha gente en la parte del lado de los psicópatas, si llegan a nacer en un ambiente enriquecido, de alguna manera social, familiar, bastante buena, no se lleva ese potencial como tal de psicópatas. Influye mucho esta parte del ambiente o en lugares un poco complicados ya de problemática familiar, abusos, es cuando se detona este tipo de gen. Sí, creo que ahí es entrar mucho en el debate de si el ambiente o realmente el componente genético tiene algo que ver, ¿no? Porque pues, hemos visto casos de personas que no presentan un componente genético y el ambiente los termina derivando a... Realmente en la genética o en la genética de la conducta, pues existen dos principios que son la genética y herencia, y el otro es variabilidad genética, ¿no? La genética de la conducta es parte del principio que de los genes son las unidades básicas de la herencia biológica. Los genes codifican la información necesaria para la producción de proteínas y por lo tanto influyen en las estructuras y funcionamiento del organismo, incluido el cerebro.
Y la variabilidad genética es que cada individuo tiene una combinación de genes diferentes, lo que resulta una complejidad de herencia, y esta variabilidad puede influir en cómo respondemos a nuestro entorno, cómo percibimos el mundo y cómo nos comportamos. Sí influye la parte del ambiente, pero aquí la pregunta es si consideramos que la cuestión genética influye más o tiene mucho mayor peso que la parte del ambiente, ¿no? Porque también hemos escuchado casos, por lo menos Irán y yo, de gente que tiene una muy buena familia, que sí son unidos, que su armonía es muy, muy de compañerismo, y resulta que tienen un hijo que es adicto, que el ambiente ahí no explica cómo es que se desarrolló este, este trauma, bueno, al menos su ambiente nuclear, ¿no? Podemos pensar que fue su ambiente social, pero ahí no existe una predisposición genética de, oye, este güey me va a salir alcohólico, ¿no? O sea, este güey me va a salir adicto, ¿no? Entonces, sí entra mucho este debate de si es más que nada la cuestión genética o es más el ambiente. Y hay un tercer punto que no lo marca como fundamento básico, pero sí es relevante, que es la interacción del gen ambiente. Dice que la genética de la conducta reconoce que el comportamiento es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Los genes pueden predisponer a una persona a ciertos comportamientos, pero el ambiente en el que crece, se desarrolla, también juega un papel crucial en la manifestación de estos comportamientos, ¿no? Entonces, la pregunta que les quisiera hacer es, ¿cómo explicamos que en un ambiente donde se supone que no se desarrolla este tipo de comportamientos, se llega a desarrollar, ¿no? Pues de alguna manera creo que la parte más, bueno, en ese aspecto sería identificar el proceso del sistema neuronal de alguna forma. Creo que es una parte muy importante. En tanto en la parte del sistema dopaminérgico de recompensa, cómo realmente nuestros neurotransmisores están funcionando, ¿no? En si los receptores que serotonina son suficientemente activos o realmente están proliferando muy excesivamente, ¿no? A ver, desde la parte de criminología, que es tu, José, ¿qué nos podrías aportar ante esta pregunta? Desde el punto de vista de la criminología. A ver, güey, ¿cuál fue la pregunta? O sea, ¿cómo es que explicamos el ambiente? A veces es muy óptimo y aún así se presentan este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, tú como en la parte de criminología, pues me imagino que estudias también el perfil del criminal, ¿no? Te estás cortando un poquito, güey. La pregunta es, digamos que en ambientes es un ambiente óptimo para un desarrollo, se llega a dar pues un trastorno de, pues ya sea psicopatía o antisocial. O sea, ¿cómo es que desde el punto de vista criminólogo podemos explicar este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, porque estamos viendo que es un factor ambiental y genético, pero cuando el ambiente no tiene nada que ver, ¿cómo lo podríamos explicar? Digo, desde el punto de vista criminólogo me interesa porque pues en tu carrera me imagino que estudias parte del perfil del criminal, ¿no? Pues mira, de lo que hemos visto, pues realmente como tal sí influye la parte ambiental, porque de alguna forma siempre hay como pues un detonante, ¿no? Aunque sea no sé la más mínima cosa, realmente varía mucho pues por personas, ¿no? ¿Cuál es nuestro detonante? Pero pues no sé, ¿no? En muchas personas su detonante es algo tan simple como pues que que una novia lo termina, y para este es como algo como muy, pues no sé, ¿no? Él pues lo manifiesta como si fuera la peor cosa del mundo, ¿no? Entonces, pues realmente varía por personas, ¿no? Desde cositas tan pequeñas como esas hasta, pues no sé, ¿no? Situaciones más graves. Entonces, realmente, pues yo diría que de alguna forma el ambiente, pues siempre sí va a influir, aunque sea en la más mínima cosa, pero pues siempre está ese detonante, pues por la parte ambiental, que siempre está ahí presente. Y pues yo diría que sí, eh, pues sí influye lo ambiental, la verdad.
creo que parte de ese detonante, que es muy importante, es esa parte también de los neurotransmisores, ¿no? Porque como tal, digamos, tomando de ejemplo de un chavo que pierde a su novia o la novia lo manda a la verga, pero, de alguna manera lo que generan sus neurotransmisores pues son algunas sustancias o algunos, ¿cómo se le puede decir? Neurotransmisores, ¿no? Que alteran la parte cerebral, ¿no? O el sistema de recompensa, generando ya también la parte depresiva y a lo mejor detonando la parte también de alguna manera agresiva, ¿no? Dentro de esta persona. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Para ti, Irán. Esto que dices de los neurotransmisores, bueno, su funcionamiento como tal, viene como tal, también puede venir de una parte genética, el cómo vayan a funcionar estos neurotransmisores. Algunos estudios demuestran que sí, la verdad. Algunos estudios demuestran que tanto la parte genética influye mucho en cómo nuestro sistema nervioso, pues, está estructurado de alguna manera. Okay. De hecho, es algo como que importante también en las partes de las personas que son consumidoras de alguna sustancia activa, ¿no? O sustancias inhibidoras o es inhibidor o estimulante, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, siento que es una parte importante ahí también, ¿no? La parte genética de cómo nosotros recibimos, nuestro cuerpo de alguna manera siente este tipo de sensaciones, ¿no? Bien, yo aquí tengo una duda un poco interesante porque se han visto casos de personas que presentan un trastorno. Por ejemplo, hay gente o científicos que suponen que el ser amable en exceso es un trastorno, güey. O sea, no es normal que una persona... Y se ha demostrado físicas que influyen en el comportamiento de ese trastorno, como es el caso de un enfermo de Estados Unidos. ¡No mames, otra vez! ¡A la verga! Que era muy amable y él ya había llegado a la cuestión del cerebro y esto o esta infección lo hacía ser amable en exceso, ¿no? Lo cual le hizo que desarrollara todo un ambiente, una pareja, una familia en la que todos creían que él era muy amable, pero amable en niveles extremos, ¿no? La infección avanza y cuando lo curan, la sífilis, pues al fin esta persona pues vuelve a ser su yo, ¿no? Vuelve a ser esa persona amargada, un poco molesta, no es tan tolerante como pensaba, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que sí influye el ambiente, pero creo que más que nada para despertar un trastorno, para despertar una conducta, sí va un poco la cuestión genética, ¿no? Porque imagínense esta persona, en el caso dice que nace con sífilis, bueno, que es sífilis heredada de parte de sus padres, pero que no se desarrolla hasta que ya es adulto, ¿no? Entonces, no sé si eso entraría como cuestión genética, porque al final de cuentas es una infección, ¿no? No es una variante en su código genético que se le tiene que dar. Y lo que me lleva a lo siguiente, ¿no? Hay tres estudios, mostramos tres formas de estudio en la cuestión genética, que es el estudio de gemelos, ¿no? Que es estudiar a dos gemelos, cuyos genes son 100% similares el uno al otro, y estimular cuánto de la variación del comportamiento es atribuyente a la genética. El otro es el estudio de asociación genética, que aquí se prueba vulgarmente se le dice aquí en México, con los cuates, ¿no? O los que vienen juntos pero a la vez separados, ¿no? Como que sus dos bolsas genéticas separados. Igual lo mismo, ¿no? Estudiar su comportamiento y cuál es la variabilidad. Y estudios de adopción con niños cuyos padres no son, güey, no tienen nada que ver, y aún así igual se les comprueba o se les muestra su conducta mediante
una predisposición genética, y al parecer resulta que las personas que comparten un 100% de su código genético tienden a variar mucho más que los cuates o los que son adoptados. Y la cuestión es esta, o sea, ¿por qué si todo en su genética es 100% similar, por qué varía en niveles casi extremos a las otras dos personas, ¿no? Porque los genes pues, no son nada iguales. Sí, pues en esta parte de la genética, yo creo que inclusive hasta la psicopatología de alguna forma influye también, porque igual, si no, no habría los casos de los famosos niños asesinos, ¿no? Como de alguna forma. Hay algunos reportes, ¿no? De niños de temprana edad que desde pequeños tienen esa noción de querer hacer daño, ¿no? Inclusive algunos documentales en YouTube donde precisamente hablan hay una niña, un caso específico de una niña, no recuerdo bien el nombre, pero la niña comenta que desde pequeña tiene esa necesidad como querer dañar a su hermana, ¿no? Al grado de que la termina encerrando, güey, los papás se encierran en sus cuartos por miedo precisamente, ¿no? Entonces, creo que esa parte genética sí es algo muy importante también de alguna forma, ¿no? Y sí es una incógnita muy grande en la parte de decir si solamente el núcleo familiar, ¿no? O el entorno que rodea a un ser humano es el que puede generar el cambio de una conducta pues negativa ante la sociedad. Uh-huh. ¿Tú qué podrías opinar, mi buen Josué? No sé, no, está interesante, por ejemplo, este ejemplo que das pues de la niña, que pues de hecho hasta sus padres le tienen miedo, ¿no? Sí. No sé, no, me parece, bueno, sí me parece haber escuchado ese caso, pero es que no sé si es en ese, o bueno, no sé, bueno, dime si me estoy confundiendo. Me parece que la niña cuando era más pequeña había tenido alguna situación como de violencia sexual, ¿no? Me parece, o no sé si se llama esa, me estoy confundiendo. Si no mal recuerdo el caso, la niña es adoptada, si no mal recuerdo, creo. Okay. Es adoptada, más sin embargo, o sea, no tuvo ningún problema, o sea, del lugar de adopción donde salió, literalmente pasó a una buena familia, pero empezaron a suscitar este tipo de casos. La verdad es que sería como que buscar más del tema, pero sí, no tengo mal recuerdo, es adoptada la niña. Okay. Se llama Beth. La niña se llama Beth, Exacto. de psicopatía, y dice que la niña sí sufrió. Al parecer, todo esto de que había sufrido brutales abusos por parte de su padre biológico o un reactivo del apego, una condición en la que los niños pequeños no logran establecer vínculos con sus padres o cuidadores debido al abuso extremo. No especifica si es adoptada, me imagino que sí, ¿no? Porque habla de que esto viene de predisposición de su padre biológico, pero no menciona si es adoptada. Mira, dice Betty y su hermano Jonathan vivían junto a un padre biológico en un estado total de abandono. Su madre había fallecido cuando la niña tenía 1 año. Pues mira, cuando se presenta esto, al parecer, la niña ya se encontraba, bueno, dice que tuvo falta de estimulación. Sí, en 1984 los hermanos fueron dados en adopción a una pareja que llevaba 12 años de casados. Dice que no estaban niños para completar su vida, pero se sentían seguros con la elección que habían hecho, ¿no? Y es ahí donde los padres, ahora sí adoptivos, empiezan a descubrir que la niña presenta estos rasgos, o bueno, más bien no se les informó que la niña presentaba este trastorno psicológico, más que había sufrido abuso, ¿no? Ventajas del sistema estadounidense, ¿no? Sí. Pues creo que ahí su frase favorita era: quiero matar a mi hermano, ¿no?
Sí, de hecho en el caso, bueno, en el documental se aprecia que la niña comenta, ¿no? De haberle clavado alfileres y agujas al niño, ¿no? Pequeño, si no mal recuerdo. Entonces, es como que el gran incógnita, ¿no? De qué diferencia al psicópata como tal al sociópata, ¿no? Porque muchos tienen entendido que como tal el psicópata nace y el sociópata, pues de alguna manera se hace de alguna forma, dependiendo del ambiente. Entonces, entre esa incógnita muy mm, tanto el factor lógico como la parte del factor ambiental, pues son influyentes. Las diferencias que tiene no es tan sociable como ¿no? Se comenta que los psicópatas son más muchables, inclusive el sociópata. Siendo el psicópata del sociópata, sus acciones son impulsivas. ¿Tienes alguna noción de esto, Josué, o algún caso conocido? ¿De sociopatía o psicopatía? Yo creo que de ambos sería interesante saber algún caso. O sea, Pues no sé, ¿no? Por ejemplo, como tal de sociopatía, pues podríamos hablar de, no sé, ¿no? Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que es ahí, pues un asesino serial famosillo de Estados Unidos, ¿no? Como tal, él era, bueno, él le hicieron ya todas pues ya su serie de pruebas y todo eso, ¿no? Y fue diagnosticado justamente pues con sociopatía, ¿no? Porque, pues como tal, pues él no nació pues con estos rasgos, ¿no? Pues él, debido a los acontecimientos que fue viviendo desde, pues la parte familiar, pues fue generando pues que él presentara pues estas conductas, ¿no? Que, pues al final de cuentas lo llevaron pues a delinquir, a matar personas, pues incluso hasta practicar, me parece, el canibalismo, ¿no? sí, correcto. Yo creo que en la pregunta en ese caso es ¿cuál habrá sido su factor detonante? Porque al menos en el documental y en los archivos policiales, pues indica que o sea, él presenció el intento de suicidio de su madre con pastillas, el abusos físicos de su padre hacia su madre, una demostración o práctica necromancia, ¿cómo se llama cuando te gusta manipular cadáveres, güey? Creo que sí la necromancia, si no te... Okay. Podría estar equivocado, pero por ahí va, ¿no? Tiene que ver con cuestión de cadáveres, Sí. la falta de adaptación a su entorno escolar. O sea, la pregunta que surge en el caso de Jeffrey Dahmer podría ser, ¿qué factor impulsa que él sea así? Porque pues, no explica que en la familia exista un trastorno similar, ¿no? O sea, no explica que exista un trastorno psicópata, ¿no? Entonces, aquí esto dejaría de lado la cuestión genética de pues, que es esto por estas razones que se despierta, ¿no? Entonces, hay varios casos que mencionan que la cuestión genética no tiene nada que ver. Siento más que nada que la cuestión genética tiene que ir hacia reacciones físicas del cuerpo, no es como que exista tal cual un gen alcohólico o un gen psicópata, ¿no? Por ejemplo, es el caso de un oficial de Estados Unidos, que aquí le cambiaron el nombre, se llama Donnie N, y tal cual Donnie. Él presenta un caso de, al parecer, en su historial médico, en su historial familiar, él dice que sus padres, su abuelo, su papá y él, bueno, no él, su abuelo y su papá, han muerto antes de los 40 años. Por alguna razón inexplicable, o sea, antes de los 40 se petateaba, ¿no? Y este policía, al parecer, se narra que entra en urgencias por un accidente dentro de su trabajo, pero no, ya no quiere salir de ahí por la cuestión de que él piensa que ya va a llegar a los 40, ¿no? Y ya se va a morir y quiere analizar esta cuestión. Resulta que este cabrón tiene un hijo, güey, el cual pues no está consciente de esta cuestión de que el abuelo, el papá y él han fallecido, ¿no? O sea, a los 40 años.
Al parecer, ahí la cuestión genética tiene mucho que ver porque supuestamente una ligera error en el código genético hace que este gen familiar produzca como un quiste, una inflamación, una protuberancia cerca del nervio vago, si no me equivoco, que es el que controla los pulsos, o sea, que es el de los nervios más largos. Y esto al parecer les genera como una falla cardíaca temporal, ¿no? Lo que lleva a que las personas interpreten a que estén muertos y plantea la duda de que si el abuelo y el papá fueron enterrados vivos, ¿no? Porque pues esta protuberancia que se genera pues, hace una muerte, como una muerte pausada. Uh-huh. Entonces, se llega a descubrir que es el factor genético el que deriva a esto, ¿no? Y esto lo menciono porque su ficha psicológica dice que él sufre de introvertismo, que es asocial, que es, digamos, que irresponsable de su actuar, que es narcisista, como él entra en un punto donde a mí no me va a la madre, ¿no? De todas maneras yo me voy a morir. Yo antes de los 40 ahí me pego, ¿no? Pero pues, sí es ahí donde yo me inclino más a que la cuestión genética influye en reacciones físicas del cuerpo, no tanto como que exista ahí un posible, este güey se va a volver psicópata. Pues yo desde un pequeño punto de vista así muy personal, como comentas el nervio vago, ¿no? O sea, supone que es el que lleva todos estos transmisores, ¿no? Estas sensaciones a todo el cuerpo de alguna manera. Creo que gran parte es el generar nosotros nuestras propias sustancias, ¿no? Que nos manifiestan desde la emoción, la tristeza, la alegría, ¿no? Como tal la dopamina, ¿no? Que es considerada la hormona de la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Al haber un deterioro en la parte del encéfalo o inclusive en la parte del nervio frontal, yo creo que esta forma en que nosotros regulamos este tipo de sustancias que nosotros mismos generamos, al no regularlas como normalmente deberíamos, ¿no? Creo que es en donde empieza este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ahora ciertas personas necesitan más ciertas cantidades de dopamina para sentirse felices, ¿no? Es algo como que inclusive pasa con los adictos de alguna forma. O sea, el sistema nervioso se daña al consumo de una sustancia. Entonces, ¿qué es lo que genera el volver a querer consumir? La idea de volver a sentir esa primera, ¿cómo se le llama? Ese primer impacto de alguna forma. Entonces, esto igual, de alguna manera, creo que es como que el retardo que a veces uno puede llegar a tener en cuestión de la liberación de este tipo de ¿cómo se llama? De hormonas, ¿no? Entonces, en la parte psicopatológica o sociopatológica, creo que es la misma situación, ¿no? O sea, la gente tal vez no puede generar, y esa es una afectación de alguna manera biológica, ¿no? Porque es conforme nace el cuerpo realmente, o sea, no hay una estructura desde el inicio que pues esté corroborando que el cerebro nació completamente estimulado correctamente, creo yo. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, Josué, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, por ejemplo aquí lo que nos comenta Irán, bueno, ya nos estábamos metiendo aquí un poquito pues al tema de las hormonas, ¿no? Bueno, aquí, no sé, no, yo lo que veo es como, pues una vez más como la influencia que tiene pues el ambiente en nosotros, ¿no? En plan, pues no sé, si hoy en día sabemos que pues nuestras hormonas pues van variando según pues el ambiente en el que pues sí, ¿no? En el que nos criamos, ¿no? Nuestras emociones pues sí influyen mucho en nuestro cuerpo, ¿no? En cuánta dopamina vamos a segregar, no sé, el sedentarismo, por ejemplo, ¿no? Si una persona es muy sedentaria o practica mucho ejercicio, pues todo eso va afectando, ¿no? A nuestro cuerpo y cómo
pues estas hormonas se van segregando, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, pues diría que pues es una parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, en el cómo desde nuestras familias, cómo nos crían, ¿no? Hay muchos que nos criamos en un ambiente pues muy, de poco estímulo, ¿no? En plan de solo ver la tele y ya, ¿no? En cambio hay otros que se criaron en un ambiente de que, pues no sé, ¿no? Sus familias eran mucho de salir de viaje, que si salir para acá, que si para esto y para lo otro, y pues son personas que tienen un estilo de vida como muy, pues no sé, ¿no? Muy de andar para acá, para allá. Entonces, pues de alguna forma todo eso pues nos va afectando, ¿no? En cómo nos vamos pues comportando y en cómo nuestro cuerpo también pues se va adaptando, ¿no? A este tipo de pues de estilos de vida. Sí, de alguna manera, Ujú. sí es parte del factor ambiental, ¿no? La parte que nos rodea de alguna forma. Y también está la parte biológica, ¿no? Como tal, no hay una estructura como tal correcta de que el cerebro debe estar formado, pero muchas veces, pues, igual inflige lo que son niños como siete vecinos, ¿no? Lo que comentaba César hace un rato también, los gemelos, que de alguna manera el gemelo siente una cosa que el otro también siente, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor no, de la parte ambiental no se pueden explicar mucho, ¿no? Sería más parte biológica. Yo diría que como para ir concluyendo, pues diéramos nuestra opinión sobre la cuestión genética y lo ambiental, ¿no? Ah, yo, por ejemplo, en mi caso, yo retomando un poco los dos casos que les he mencionado, o sea, tanto el de la persona con sífilis que se brinca hacia su cerebro, como esta persona, el oficial de policía, que ya me salió aquí el diagnóstico que le dieron, que es un aneurisma intracraneal secular. Lo que hace es que va creciendo cerca del nervio y que conforme envejece pues va creciendo y pues, lo que lo detona, ¿no? Todo el sistema anterior. Nada, yo considero que o al menos desde mi punto de vista, un poco igual desde la ignorancia a lo mejor, la cuestión genética sí tiene que ver, pero más que nada en la composición física del cuerpo, ¿no? O sea, estos dos casos que presenté, pues al final de cuentas uno es una infección y otro es algo heredado, pero las dos entran en su actividad y es algo que ocurre físicamente en el cerebro y que esto determina cuál va a ser su comportamiento ante la sociedad, ¿no? No considero que como tal se exista un gen del alcoholismo, un gen psicópata, no sé. Siento que tiene que ver más con alguna condición cerebral, o no sé, la amígdala reducida, un ligero daño cerebral, como vimos aquí, una aneurisma celular, una infección hereditaria, o sea, siento que va más por ese lado, que primero se desarrolla el nuevo, porque digo, si estamos objetivos, pues primero se crea el individuo y ya hasta tiempo después entran los factores ambientales, ¿no? Primero pues pasa por su niñez, o la mayoría de los casos pasa por su niñez, y es tiempo después que se desarrolla el factor ambiental, ¿no? Entonces, creo que si nos vamos al origen, la cuestión genética es meramente pues un daño o una condición física que posee el cuerpo del cual pues va a alterar la producción de hormonas, va a alterar la capacidad, ¿cómo decirlo? La recaptación de estas mismas, de transmisores. Entonces, siento que vamos por ahí, porque digo, veámoslo con este ejemplo tan burdo, me acabo de acordar. La gente que tiene las rodillas como el personaje de Kiko, esa es una condición genética, güey, ¿no? O sea, es algo que se hereda, ¿no? Pero hasta donde la persona sabe, él es normal, ¿no? Es la sociedad la que se encarga de decirle, oye, pinches patas de compadre, ¿no? O sea, oye, cierra los pies, te van a descongelar, güey, ¿no? Mamá. Sí, güey, no, esos güeyes son malísimos para jugar congelados. Entonces, o sea, al final de cuentas, eso ya es predisposición genética y la sociedad es la que se encarga a veces de poner este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo me inclino más por ese lado, que es
Es más, la genética tiene que ver exclusivamente con la parte física. No hay como que un trastorno mental que se desarrolle. No. Tiene que ocurrir algo en el cerebro para que eso se desarrolle. Sí, creo que también igual ya, o sea, concuerdo con parte contigo, porque igual una cosa sería la cadena genética que lleva cierta persona, y ya después también la parte ambiental, ¿no? O sea, en cuestión de la sociedad, ¿no? O sea, también cómo lo ven los demás, ¿no? De alguna manera. De hecho, inclusive se marca que igual, o sea, la locura, o sea, cómo la gente tiene estipulada la locura, ¿sí? O sea, creen que el ser loco simplemente es no sé, terminar en la calle o arrastrándose, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero realmente entrando más a trasfondo de la parte biológica, pues puedes darte cuenta que locura no hay como que como que no es algo que realmente estereotipa una persona, ¿no? O sea, no es un estereotipo, simplemente es lo que hay, o sea, lo que los demás ven. Simplemente son trastornos, como tú dices, o de alguna manera. Y sí, creo que con esa parte creo que podríamos terminar muy bien, en el hecho de decir que tanto uno como el factor biológico, genético, ambiental, son derivados, ¿no? Como tal, o sea, van de la mano, pero sí influyen bastante en la parte de la psicología, creo que actualmente. Y conocerlos mejor creo que sería una parte de que actualmente, pues a lo mejor las personas pudieran dar un mejor diagnóstico, a los psicólogos también, ¿no? ¿Tú qué opinas, Josué? Pues bueno, un poquito como ustedes dicen, yo creo también, pues al final de cuentas, en estos momentos no sabría decir como, pues si es más importante o influye más la parte ambiental o la genética, ¿no? Simplemente, pues como dices tú, bueno, pues por cuestiones pues de tiempo, de ahí por ahí la sesión caducó donde estamos haciendo nuestra llamada. Pero bueno, básicamente la conclusión que quería decir era que pues no sabía en estos momentos como pues qué parte o qué factor más bien sería como el más importante o el más influyente, ¿no? En este caso si el ambiental o el genético. Pero pues solo decir que al final de cuentas los dos pues están ahí presentes, ¿no? En el ser humano, y pues al final de cuentas uno afecta al otro y viceversa, ¿no? Entonces pues ahí están los dos conviviendo al mismo tiempo. Y pues bueno, esa era como la conclusión que quería dar. Y pues bueno, este fue nuestro proyecto, espero pues les guste, y pues muchas gracias por su atención. Y pues sería todo, muchas gracias. En MP3. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella.